ventana, donde podía observar sin ser observada. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos más, sintió un impacto repentino en su hombro. La leche de su bandeja se volcó y se derramó en el suelo. La sorpresa le hizo un nudo en la garganta antes incluso de que tuviera que levantar la vista. Ethan estaba allí de pie, con una sonrisa perezosa en su rostro, como si nada hubiera pasado. Sus amigos se rieron a su alrededor, fingiendo una sorpresa exagerada. «Vaya, Robinson, qué torpe», comentó con la voz cargada de falsa inocencia. La leche goteaba al suelo y Maya sabía que todos los ojos a su alrededor ya estaban puestos en ella. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que no reaccionara, que se tragara ese momento como lo había hecho tantas otras veces. Pero ese día algo en ella se negó a encogerse. La sangre le latía con fuerza en los oídos y antes de poder detenerse lo miró directamente a los ojos. Por primera vez, sin miedo. Por un momento, un silencio incómodo se instaló a su alrededor. Ethan arqueó una ceja, claramente sorprendido por la audacia de Maya al mirarlo fijamente. Así no era como funcionaba el juego. Se suponía que ella debía bajar la cabeza, sacudirse el polvo y seguir adelante, pero en ese momento Maya sintió que algo diferente crecía dentro de ella, una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. «¿No te cansas?». Su voz salió firme, sin temblores. No fue un grito, no fue una explosión, solo una pregunta, simple y directa. Los amigos de Ethan intercambiaron miradas, esperando ver cómo reaccionaría ante la inesperada ruptura del guión. Sin embargo, a Ethan no le gustaba que lo desafiaran. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo antes de convertirse en algo más cruel. «¿Cansado de qué? ¿De enseñarte tu lugar?». La frase estaba cargada de la misma arrogancia de siempre, pero ahora había algo diferente en su tono. Una necesidad de reafirmar el control que por un segundo pareció escaparse. Maya sintió una ola de calor subir a su pecho, una mezcla de ira y adrenalina. El suelo manchado de leche ya no era el centro de atención. Por primera vez se dio cuenta de que toda la escuela la estaba observando, esperando a ver si ella daría marcha atrás. Pero ella no se echó atrás. Lo que Maya no sabía era que al desafiar a Ethan no solo se estaba enfrentando a un niño malcriado, sino a toda una estructura de poder que abarcaba toda la escuela. Ella no era solo una estudiante diferente, una excepción, sino alguien que de alguna manera alteraba el status quo. Lo sentía cada día, en los ojos de sus profesores, en los comentarios disfrazados de cumplidos. Pero ahora, en ese momento en la cafetería, algo dentro de ella le decía que no podía ceder más. Ya no podía aceptar el papel de espectador de mi propia vida. Ella miró a Ethan con una calma que él no esperaba y dijo simplemente: «Soy mucho más fuerte de lo que crees». El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Ethan parpadeó como si no pudiera comprender lo que acababa de suceder. Su reacción automática fue reír, pero fue una risa nerviosa e incómoda. Dio un paso atrás, como si todavía intentara procesar la idea de verse confrontado por alguien a quien consideraba inferior. Las palabras salieron lentamente, casi sin convicción. «¿Crees que eres algo, Maya?». Los amigos de Ethan, que antes se reían, ahora parecieron dudar. La situación se les había ido de las manos. Maya sintió un ligero alivio, una sensación de poder creciente, como si hubiera dado el primer paso para liberarse de la prisión invisible que había llevado durante tanto tiempo. Maya sintió una mezcla de nerviosismo y victoria burbujeando dentro de ella. Ella sabía que esta confrontación no era solo una disputa personal con Ethan, sino un reflejo de todo lo que había soportado hasta ese momento. Años de miradas desdeñosas, palabras veladas y la constante sensación de que tenía que ser el doble de buena para ser tratada como una igual. Al mismo tiempo, había algo muy dentro de ella que le decía que en ese momento algo había cambiado. Ya no sentía la necesidad de esconderse ni de tragar en silencio. Cuando la mirada de Ethan se dirigió a sus amigos, se dio cuenta de que por primera vez él se sentía inseguro. Los amigos de Ethan estaban visiblemente incómodos, intentando apartar la mirada, como si quisieran desaparecer entre la multitud. Maya sabía que había un reflejo del poder que ejercía sobre ellos. Era un líder, pero este momento de vulnerabilidad mostró la fragilidad de ese liderazgo. Maya ya no necesitaba demostrar nada a nadie, ni a él ni a sus compañeros. Ella ya se había demostrado a sí misma que tenía la capacidad de ser más de lo que la escuela, los profesores o los amigos de Ethan pensaban que era. Ella se giró, dándole la espalda a Ethan y caminó hacia su mesa en la parte trasera de la cafetería. El sonido de la charla y la risa regresó lentamente, pero para ella el mundo parecía un poco diferente. En los días que siguieron, Maya no sabía qué esperar. Se había enfrentado a Ethan antes, pero nunca de esta manera, nunca con tanto coraje. No tardaron mucho en empezar a circular rumores por los pasillos de Jefferson.
Algunos estudiantes comenzaron a mirarla de otra manera, con más respeto, como si la escena en la cafetería hubiera cambiado su percepción de ella. Otros, sin embargo, siguieron haciendo bromas y susurrando en los pasillos. Pero a Maya ya no le importaba. Con cada mirada, con cada comentario, sentía que su confianza crecía un poco más. Ella no necesitaba la aceptación de nadie, solo su propia validación. Ethan, por otro lado, no sabía cómo reaccionar. Él siguió intentando humillarla de formas más sutiles, pero la falta de impacto de sus acciones lo frustró. Comenzó a alejarse, sin saber qué más podía hacer para recuperar el control. En el fondo, quizás sabía que algo había cambiado para siempre. Maya, con su postura inquebrantable, había roto el ciclo. No fue solo un enfrentamiento entre dos adolescentes. Fue un reflejo de algo mucho más grande. La lucha silenciosa y constante que libró contra una sociedad que todavía veía a personas como ella como algo que debía minimizarse. Y ahora, Maya ya no estaba dispuesta a ser invisible. El cambio de actitud de Maya no pasó desapercibido para todos. Sus maestros comenzaron a tratarla con más respeto, quizás por primera vez, reconociendo su potencial sin cuestionar su presencia. Comenzó a sobresalir aún más en sus estudios, pues ya no sentía la presión de demostrar nada. Con Onotesin, cada nota alta, con cada cumplido genuino, ella sabía que estaba tomando el espacio que siempre estuvo destinado a ocupar. Pero el mayor triunfo de todos no estuvo en sus notas, ni en sus logros académicos. Fue la libertad que finalmente sintió dentro de sí misma, una libertad de ser quien realmente era, sin esconderse ni someterse a las expectativas de los demás. Y entonces la historia de Maya de alguna manera comenzó a difundirse. Otros estudiantes comenzaron a admirarla, especialmente aquellos que, como ella, se sentían excluidos o invisibles. Algunos comenzaron a acercarse, ofreciendo amistad, apoyo. Otros, que antes se habían reído de ella, comenzaron a repensar sus actitudes. Maya no se volvió popular, pero ocurrió algo más valioso. Se volvió auténtica. Y al ser fiel a sí misma, ganó algo que nunca más le podrían quitar. El respeto que venía de adentro, algo que nadie más podía controlar. Llegó el último día de clases y Maya no pudo evitar sentir una ligereza que no había sentido antes. El año escolar había sido una prueba para ella, pero también un viaje de autodescubrimiento y superación. Mientras caminaba por los pasillos, ya no sentía ese peso, esa necesidad de esconderse. Ella ya no era la chica invisible que intentaba complacer a los demás o encajar. Ahora tenía algo mucho más poderoso: confianza en quién era, en su propia identidad. Cuando Ethan se cruzó en su camino, la miró rápidamente, como si supiera que ya no podía intimidarla. Maya solo lo observó, por un momento, antes de continuar su camino sin dudarlo. Ya no necesitaba una victoria sobre él. Ella ya había ganado la batalla más importante, la que libraba consigo misma. Esa sensación de poder, que alguna vez parecía intocable, ahora era una parte intrínseca de ella. No fue solo otra victoria sobre Ethan o cualquier otra persona, sino algo más profundo, algo que permanecería con ella para siempre. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero ahora, con su fuerza renovada, Maya sentía que podía enfrentar cualquier cosa. Ella se había demostrado a sí misma que al final del día, la aprobación más grande que importa es la nuestra. Y finalmente, Maya supo que, pasara lo que pasara, podría seguir adelante con la cabeza en alto.